¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto iniciar este curso de didáctica multifuncional para la maestría en enseñanza de las ciencias. Lo dejo con la profesora Margot Flores, que va a dar la conferencia, y la tesista Rocío Peralta, que va a hacer las preguntas de contexto. Gracias y seguimos. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, este es el espacio de didácticas de las ciencias, fundamentos y desafíos contemporáneos, la articulación entre didáctica general de las ciencias y la especificidad disciplinar. Este es el módulo 2, de acuerdo a la resolución 39 de este año 2026. Con ustedes estuvo el doctor Eduardo Escobar, está el doctor Eduardo Escobar, y la tesista Rocío Peralta. Empezamos. Bueno, está aquí un marco normativo de esta resolución donde hay una carga horaria de 60 horas totales, una modalidad presencial remota con régimen flexible y tutoría académica. Pero ¿cuál sería el propósito? El propósito es proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas para analizar críticamente las prácticas de enseñanza y diseñar innovaciones educativas fundamentadas en la biología, en la ciencia física, química, ciencia de la tierra. Últimamente, en los últimos años, ha ido cambiando, como todo cambia, ha ido cambiando también las disciplinas de ciencias y la forma metodológicamente para dictarlas. Entonces, lo que se espera es lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. Cuando nosotros en docencia hablamos de aprendizaje significativo, hablamos de un aprendizaje que llega al resultado del educando de tal forma que ese producto final le sirva para aplicar en nuevas situaciones problemáticas. Entonces, esa es una manera se ha acordado Zubel que decía que todos los contenidos, nosotros tenemos un montón de contenidos previos. Esos contenidos previos nos sirven para poder engarzar, para poder unir los nuevos conocimientos que se va adquiriendo. Entonces tenemos una zona que se llama zona de desarrollo próximo, en donde se provoca ese aprendizaje significativo. Cuando un estudiante puede aplicar lo que ha aprendido en nuevas situaciones problemáticas, hablamos de que ha logrado un aprendizaje significativo. Esta maestría de las ciencias busca formar profesionales capaces de integrar todos los fundamentos de la educación científica con las particularidades epistemológicas y metodológicas de cada disciplina. ¿Para qué? Para favorecer una visión crítica e innovadora de la práctica docente. Y cuando hablamos de esto, nos vamos siempre a paradigmas, a modelos, a nuevas estructuras. ¿Y qué sería un paradigma? Es un conjunto de creencias, métodos, valores y teorías que comparten una comunidad científica. Seguimos con el otro. Y ahí hablamos de distintos enfoques. Hay un enfoque tradicional y un enfoque de la maestría. Este cambio de paradigma en la ciencia nos permite avisorar las diferencias que tenemos entre el enfoque tradicional y el enfoque de la maestría. Y ahí habla de dimensiones. Una dimensión epistemológica, el rol del estudiante, podríamos decir también el rol del docente, el laboratorio y la evaluación. Partes fundamentales para tener en cuenta en estos dos enfoques. En el enfoque tradicional, cuando hablamos de la dimensión epistemológica, tomamos como una verdad estática y absoluta. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos regimos con parámetros suficientemente establecidos, verificados, y los volvemos a repetir tal cual como una receta, en donde no debo cambiar el orden siquiera.
Ustedes se recuerdan del método científico en donde íbamos teniendo una serie de pasos que no tenemos que desvalorizar y decir no existe más. Sí existe y es aplicable. Pero con este nuevo enfoque hablamos a la ciencia como construcción, tanto histórica, porque no podemos nunca olvidar lo histórico, y lo contextual, es decir, en el contexto. ¿Cómo, de qué manera hacemos este nuevo aprendizaje de la ciencia? Y si hablamos del rol del estudiante, en la educación tradicional se hablaba que el estudiante era la persona, el educando, como una vasija, su cabeza como una vasija, donde se le iba poniendo una serie de contenidos. ¿Y cómo los desarrollaba y cómo los entendía? Los entendía haciéndose ¿qué? Repetición, con la memorización. Ese rol del estudiante generalmente va a ser el más brillante el que tenga mejor memoria. Pero la memoria es buena, pero no es suficiente. Sabemos por psicología que la memoria tiene una corta duración. Por lo tanto, el estudiante debe entender lo que estudia, poder ir dilucidando cada una de las frases, poder incorporando a su léxico ese nuevo contenido. ¿Y por qué hablamos en esta maestría de un sujeto activo constructivista? Porque consideramos que el estudiante, el cursante, es el que hace su propio aprendizaje, hace toda esa estructura de aprender. ¿Y cómo la hace? Y despertando el interés, logrando hacer investigación, logrando tomar para sí los contenidos, con donde llevan, por supuesto, todos los contenidos llevan implícitos valores, pero siendo el responsable de su aprendizaje, porque ellos hacen la estructura, el andamiaje constructivista, en donde son cada uno lo suficientemente capaces como para armar ese entramado de contenidos y con aprendizaje. Y tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos esta cuestión de los contenidos, tenemos que tener bien en claro que tienen que ser atractivos, que sean empáticos, que despierten el interés, que sean novedosos, que sean creativos, que llamen y ser útiles, que llamen la atención del educando por querer aprender, por querer construir el andamiaje de aprendizaje. Y podemos hablar ahí del docente. El docente antes, nosotros hablábamos en pedagogía, que de la triada docente. ¿Por qué triada? Porque hablábamos triángulo. El vértice superior, en esa educación tradicional, el docente estaba en el vértice superior. En el vértice inferior estaba el educando y en el otro vértice estaba el contenido. Entonces, el educador era el que sabía la palabra revelada. Como todos somos falibles y evidentemente si tenemos en cuenta el enfoque constructivista, es el sujeto activo del aprendizaje, es el educando, es el estudiante, es el cursante. Entonces, allí hay ese cambio. ¿Por qué? Porque ellos tienen que lograr esa auténtica indagación. ¿Para qué? Para resolver el problema, todos los problemas que se les presentan, tanto de contenidos como de la vida diaria. Entonces estamos formando personas críticas, personas que son capaces de conformar ese nuevo aprendizaje, ese aprendizaje que toma para sí, ese aprender que lleva esa H intermedia, quiere decir que la incorpora a su sapiencia. Entonces, ahí hablamos de que el estudiante es activo y el docente es el guía, el coaching, el que va
tratando de verle los caminos que debe de seguir para que ese estudiante construya su aprendizaje. Es una maravilla. ¿Por qué? Porque en la medida que mayor investiga, que mayor indaga, mayor interés toma. Y ya no es una carga, ni es una responsabilidad total para el estudiante. Es, en cambio, esa decisión, esas ganas de aprender por el solo hecho de aprender. Y luego si vamos al laboratorio, en el enfoque tradicional, decimos que ese es como seguir recetas para verificar, tal cual una receta de cocina. ¿Qué? Entonces, ¿pongo primero la leche o pongo el sólido? ¿Qué pongo primero? Entonces se tomaba una serie de pasos para que pueda salir bien. En este nuevo forma de mirar el aprendizaje es mirar buscando de qué manera soluciono cada uno de los problemas. Algunos hacen con acierto y error, otros hacen con educación con proyectos, otros hacen por la verificación en la investigación, otros, como en Finlandia, van desde lo práctico al recién a lo teórico. Tenemos muchísimas formas nuevas, novedosas, que nos permita que sea atrayente el aprendizaje y que el estudiante desee, por sobre todas las cosas, aprender. Y la evaluación, en el enfoque tradicional, era sumativa y punitiva. ¿Qué quería decir con esto? Que no solo se tenía en cuenta cada uno de los estadios en la evaluación, sino también tenemos que ver que en docencia uno habla de un periodo, se habla de periodo de adaptación. Ese periodo de adaptación es para verificar cuánto sabe nuestro estudiante, cuánto sabe en realidad de los contenidos que ha aprendido antes. Luego, en base a eso, yo puedo empezar a explicarle lo nuevo, a mostrarle lo nuevo para que ellos vayan construyendo. Y va, no solo es inicial, procesual, sumativo también, sino también es formativo, porque la medida que va descubriendo, se va formando, en la medida que hace ese descubrimiento, va a regular y va a retroalimentarse. Y ese es el mejor aprendizaje. Ya no es una línea que va del inicio al final. Ya puede ser curva, volver a hacer círculo. ¿Pero por qué? Porque hay una retroalimentación de los contenidos. Vamos con la próxima. Y no tenemos que olvidarnos que tenemos una construcción histórica que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto se da dentro de un contexto y dentro de una sociedad. Los modelos científicos también tenemos que conocerlos. Cada uno de los modelos se basa también en la construcción y validación de los modelos teóricos. Pero para eso tengo que saber cómo aplicarlos. Que no sea de nuevo la memoria solamente, sino el saber hacer, el saber aplicar y el saber ser. Entonces, vamos a ver otra naturaleza de conocimiento, donde sabemos que el conocimiento, como toda ciencia y como todo aprendizaje, tiene carácter provisorio. Es falible, porque todos somos fácticos. Y metodológicamente plural de los saberes. ¿Por qué? Porque yo tengo el abanico completo de saberes. Entonces yo puedo, no son estancos. Las estructuras no son estancos, no son cosas separadas. Todo hacen un universo. Y en ese universo me permite poder ir relacionando una cosa con otra y me permite ir aplicando el contenido. Un contenido que sea ameno,
que sea atrayente, que sea atractivo y que sea lo suficientemente sólido que se me grabe, que haga el aprendizaje significativo, que nuestros alumnos aprendan a aplicar y aprendan a continuar en este camino que es para toda la vida, el de aprender. Continuamos con el otro, con la otra, la que sigue. Y les hablaba de la transposición didáctica en el modelo tradicional. Ahora cambiamos la tríada. Y es más, ya podemos ver un montón de aristas en vez de un triángulo. Pero ¿cuál sería el sujeto activo? El estudiante. ¿Cuál sería el importante? El estudiante. El docente es de umbral, el que va ayudando, conteniendo. ¿Y cómo hago para que ese saber científico llegue al aula digerido? Ustedes saben que el conocimiento científico lo forma la comunidad científica. Por eso cuando escribimos un artículo científico, primero tenemos que saber a qué comunidad científica va destinado eso que quiero escribir. Por ejemplo, a la comunidad científica médica, a la comunidad científica legal, ¿a dónde? ¿A quién? ¿Hacia dónde va? ¿Quién es el destinatario? ¿Quién va a leer lo que yo escriba? Entonces, yo tengo que aplicar no solo todas las reglas de la escritura científica, sino también tengo que ser coherente en mi desarrollo, en mi cohesión y en el uso de la terminología propia de la comunidad que recibe ese conocimiento. Y luego vamos al currículum. En el currículum, ¿saben quién es el currículum? La comunidad científica, el Ministerio de Educación de la Nación, con la ayuda de todos los ministerios de las provincias y más las editoriales de los libros. Entonces, todos ellos hacen un currículum marco que luego llega por medio del ministerio a cada uno de los ministerios provinciales y en donde cada institución les pide a sus docentes que empiecen a ver y secuenciar esos elementos o contenidos del currículum. Esa secuenciación tiene que ser lo suficientemente gradual para que sea entendible. Puedo dar en distintos cursos el mismo contenido, pero depende de la gradualidad y profundidad que yo lo enseño. Y allí podríamos hablar, poner un poquito del currículum oculto, que serían los valores tácitos que tiene cada contenido. Cuando establecen los docentes los currículos que van a dictar, lo pueden hacer también, por ejemplo, en la escuela secundaria se habla de los NAP, que van viendo los aprendizajes prioritarios necesarios, pero eso lo hace ¿quiénes? Los docentes en cada institución y en cada nivel educativo. Porque ese conocimiento científico en esta transposición didáctica debe llegar lo más fidedigno posible, lo más útil posible y lo más entendible posible. Y así puedo llegar al saber enseñado, al saber del aula. ¿Qué estrategia tengo que tener? ¿Qué formas de enseñar tengo que usar para que todos aprendan? Porque el mejor docente es aquel que busca formas de enseñar para que el estudiante, dada la variedad que es un aula, puedan todos aprender. Me falla una estrategia, busco otra.
No puedo trabajar en grupo, intento trabajar en forma personalizada e individual. Trabajo en grupo, tengo miles de formas de aprendizaje en el trabajo en grupo, porque también aprenden valores, aprender a respetar los turnos para hablar, dar lo que considera, mediar conocimiento, ponerse en esa mediación, ponerse de acuerdo cuáles son los más importantes y lo pueden exponer. Se puede llegar al aula, se puede llegar al aula. En esta transposición no es una mera simplificación. ¿Por qué? Porque ya tenemos el sujeto activo, que es el estudiante, el contenido, que es variadísimo, las nuevas tecnologías que me permiten poder tener ese abanico de nuevos contenidos. ¿Cómo los aplico? Tengo que saber aplicar la tecnología, tengo que saber de qué manera puedo llegar mejor al llano, al aula, en donde los estudiantes están esperando que ese conocimiento científico llegue a su poder y lo pueda transformar y lo pueda tomar para sí y lo pueda aplicar cada vez que necesite aplicarlo, cada vez que se le presente una situación problemática, cada vez que se encuentra con un problema que aparentemente no tiene solución, pero que si lo vamos viendo de las distintas aristas dentro de esta nueva transposición didáctica, la van a poder sacar y van a poder desde el ensayo al error o desde la educación en proyecto o desde los aprendizajes prioritarios o desde las clases particulares que puede, como tutorías que puede dar un docente, distintas maneras. ¿Para qué? Para que ese aprendizaje sea absorbido, tomado para sí y logrado como aprendizaje significativo, aprendizaje que queda a lo largo del tiempo. Seguimos con el próximo. El próximo. En docencia decimos que por ahí es preferible que un estudiante no sepa a que sepa mal, a que haya aprendido mal. Estamos en el anterior. Bien. En muchos de los conocimientos, como sabemos nosotros que los conocimientos van, como todo va cambiando, va variando, van haciéndose nuevos descubrimientos, si no tendríamos la penicilina nomás como único antibiótico. Consideraríamos solamente esa. No, tenemos otras nuevas concepciones que van surgiendo y que por ahí no van de acuerdo a nuestras ideas previas. Entonces tenemos el conflicto cognitivo y tenemos un obstáculo epistemológico. Tenemos un conflicto cognitivo porque me desafía ¿qué? Los esquemas previos que tengo yo armado en mi cabeza. Yo digo, los cuerpos pesados se sumergen en el agua. Eso lo tengo ya previsto. El pesado tiene que estar sumergido. Tengo un estudiante a la orilla de un río y mira el río y ve un tronco flotando. Y entonces dice, pero ¿cómo? No puede ser. No puede ser porque yo tengo en mi cabeza que está sumergido, que tiene que estar sumergido por el peso que tiene. Y me provoca ese conflicto cognitivo. Allí, para poder salir de ese obstáculo epistemológico, tengo que ver la densidad de la madera en una de esas. Es una manera suficientemente liviana, la cantidad de agua. ¿Qué cosas están influyendo para que ese tronco vaya flotando? Entonces voy a ir buscando otros cuestionamientos, me tengo que cuestionar, por eso se llama conflicto cognitivo, me tengo que cuestionar y puedo asumir que existe otra cantidad de elementos que en un principio, como concepción alternativa, no la tenía, pero que ahora ha aparecido. El peso, que es una madera muy, muy liviana, la densidad, la cantidad de agua, cómo la manera en que corre el agua, con qué velocidad va,
Todas esas cosas van a hacerme ver esta otra, la posibilidad, que es distinta a esta concepción alternativa. Me vas viendo la posibilidad. Entonces ya solamente en mi cabeza voy a decir, bueno, no, pero hay casos en que sí flotan los cuerpos pesados. Entonces voy a tener que un nuevo aprendizaje, pero superando yo ya los obstáculos epistemológicos y los conflictos cognitivos y esa concepción alternativa que tenía previa, centrada y marcada, me abre la mente para decir, existen posibilidades, existen elementos en el contexto que va a hacer variar esto que yo tenía previamente establecido. Y me ¿hago qué? Un nuevo aprendizaje, que también es significativo, que es muy importante porque es vinculante, porque vinculo con otros elementos. Y así supero. Y tengo una cuestión, aquello que pensaba, más todas las otras posibilidades como abanico que se me abre. Vamos a la próxima. Y bueno, acá le voy a pedir a Rocío, que, que es maestrando, ¿no?, de la carrera, que nosotros habíamos dicho que todo era un devenir, ¿cierto? La ciencia va cambiando todo, y para que sea ciencia, ¿qué es? Para que sea ciencia, ¿qué es? Tiene que tener un objeto de estudio delimitado, ¿cierto? Cuando hablamos de ciencia, hablamos que tiene que tener un objeto de estudio y tiene que tener ciencias auxiliares que coayudan a mejorar y conocer mejor ese elemento que consideramos objeto de estudio. Y una de esas cosas es el pensamiento evolutivo. ¿Puede decir algo, Rocío? Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo anda? Bien, la estaba escuchando, qué difícil que es muchas veces enseñar, ¿no? En cuanto al pensamiento evolutivo, es un concepto integrador que le da sentido a toda la biología, ¿no? No sé por qué tengo como eco acá, porque tengo dos computadoras prendidas, profe. Está bien, por cualquiera, perfecto. Entonces, hay un pensamiento evolutivo propio de la ciencia, ¿cierto? Hay un pensamiento evolutivo porque vamos cambiando, vamos viendo que la ciencia va a pasos agigantados. Se está viendo la posibilidad de la cura del Alzheimer, por ejemplo. Entonces, vamos haciendo pasos, especialmente en medicina, muy agigantados. Y pensamientos que por ahí están escritos en nuestros libros, pero que van variando, que van cambiando. Profe, ahí puede ser como la ciencia y la tecnología, que por ejemplo salen dispositivos a veces que pueden suplantar un órgano, por ejemplo, para que una persona siga viviendo. Exactamente, exactamente. Miren los adelantos que se puede hacer con el buen uso y con el uso ético de las nuevas tecnologías. Porque, y el avance de la ciencia, porque esto es un camino sin retorno, porque seguimos, gracias a Dios, en una sociedad en una gran evolución, en constante evolución. Muy bien, Rocío, gracias. Y así vamos viendo que podemos ver cambios biológicos que ocurren con una finalidad, una intención. Siempre los cambios son para ir mejorando. Las especies van mejorando en los cambios. En la medida que va adaptándose una especie, se hace más, puede tener mayor vida útil y no desaparece. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Vamos a la próxima.
Bueno, y aquí yo le había puesto algunas cuestiones como la mutación. Bueno, hablamos de Darwin, de la genética de las poblaciones, de las leyes de Mendel, grandes pensadores, grandes científicos que nos han dado la base para esta nueva manera de mirar la ciencia. La mutación, una variedad genética dentro de la población, la selección natural, que antes se decía, el más apto es el que sobrevive. La especie más apta, ahora se sabe que no solo es la más apta. ¿Y por qué la más apta? Porque es la que más se adapta al contexto. En la medida que se adapta al contexto, esa población puede reproducirse y continuar en la Tierra. Si no se adapta al contexto, seguramente desaparece. Tenemos la deriva génica, cambios aleatorios en los genes que se dan por factores casuales o el flujo genético de la migración. Todo ello va a ser, tomamos ley de Darwin y de Mendel y hacemos esto, sacamos esto en claro, que esto nos va a permitir de base ¿qué? Para abrirnos a los nuevos contenidos y salimos de la idea previa, de solamente la idea previa. Vamos al próximo. Y esto, vamos a ver, en la época tradicional, tal como les decía, seguíamos pasos estrictos, que no está mal que se los tenga en cuenta, al contrario, no podemos olvidar todo aquello que nos ha ido abriendo paso en la ciencia. Pero también tenemos que ir buscando otras nuevas formas de conocer la ciencia de tal manera que nos resulte lo suficientemente sustentable para poder establecer así un nuevo modelo de ciencia. Y primero vemos la observación. Primer paso también del método científico, ojo, la observación, mirada holística. ¿Qué quiere decir con mirada? Mirada en general, voy desde lo general a lo particular. Observo. En esa observación tiene que ser lo suficientemente crítica como para ver los rasgos distintivos de lo que yo observo. ¿Cuáles son las características fundamentales de eso que yo estoy observando? Y si yo puedo establecer una hipótesis, mucho mejor. ¿Pero qué es la hipótesis? Y la hipótesis es una conjetura, es un enunciado, es una posibilidad dentro de esta indagación de la ciencia que hago, que puede ser cierta o puede ser errada. Entonces, luego de observar de lo general a lo particular, de ver las características esenciales y particulares de aquello que observo, si hacemos una tesis, el objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, de qué quiero saber, cuál es el problema que yo quiero resolver. Y largo una hipótesis, que puede ser que es la correcta, como puede no serlo. Y luego yo voy a un diseño experimental y trabajo de campo. ¿Por qué? Porque yo necesito ver a dónde está ese fenómeno que quiero observar. Tengo que ver el contexto. Tengo que ver cuáles son los elementos del contexto que van influyendo para que yo pueda tener una observación y lograr un diseño mucho más apto, mucho más verídico, mucho más posible de poderlo cambiar y mirar cada una de sus partes. Y entonces me voy a este diseño de campo, me voy al contexto, me voy a ver cuáles son las cosas que influyen en este trabajo
de campo. ¿Cuáles son las cosas que yo diseño como experimento? Entonces me voy a recolectar datos. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener datos de lo que veo. Escribir todo lo que veo. Todo es útil. Entonces recolecto datos. Esos datos me van a servir establecer semejanzas, diferencias y contrastaciones de los elementos que estoy observando. Esa contrastación empírica y argumentativa, porque yo tengo que dar un argumento. Yo tengo acá un vaso. Tengo un vaso es de vidrio, tiene soda, ¿sí? Pero también puedo tener, si tuviese otro vaso, un vaso plástico, un vaso de metal, un vaso de tergopol, un vaso de papel, que va a cumplir seguramente la mayoría de las funciones que tener el recipiente para un líquido. Pero si yo, en la recolección de datos, puedo poner cada uno de los datos que yo observo, voy a decir que en este caso es transparente. Que de vidrio, que si yo lo tiro se va a romper. Mientras que quizá el vaso de metal no se va a ver el contenido. Y si lo tiro, va a hacer un ruido. No se va a romper. Entonces voy haciendo esa contrastación. Esa contrastación me va a servir para poderla aplicar. Porque la tengo que tener y argumentar. Esto es por esto, por esto, por esto y por esto. Por eso formamos seres críticos. Porque dan el punto de vista. ¿Basado en qué? En el conocimiento. ¿Basado en qué más? Basado en la experimentación. ¿Basado en qué más? En la recolección de datos. ¿Basado en qué más? En la observación. ¿Basado en qué más? En la experimentación. Todo me hace esto que antes era como una recetita, a transformarla y a ver la cantidad de elementos que van combinándose o no para lograr yo ver si esa observación primaria que vi es la que yo debo ver o me estoy olvidando de algo. Si aquella hipótesis que planteé es la necesaria o no. ¿Está bien o está regular o está mal? Vamos con la próxima. Y bueno, acá hablamos del desafío, el desafío cognitivo de las escalas biológicas, ¿cierto? Y hablamos de una multiescalaridad, es decir, que yo tengo múltiples niveles. Yo puedo verlo, en este caso la biología, desde múltiples niveles. De un nivel megagoscopio, en donde yo veo la ecología. ¿Viste? Yo les decía, una mirada general. Primer paso del método científico, observación. Miro el bosque, miro el alpino. Miro los elementos poblacionales de cada especie en ese bosque. Gusanos, hormigas, poblaciones, aves. ¿Qué interacción hay? ¿Y cómo? Eso me va a hacer un cambio, el ambiente, el ambiente, llámese, nieve, lluvia, viento, sonda, lo que sea, me va a hacer un cambio. Y va a hacer un cambio en las interacciones estas ambientales. Se va a producir un cambio. Estoy viéndolo en el nivel general, más grande. Luego me voy a otro nivel macroscópico, que normalmente lo usamos en anatomía, fisiología, órganos, sistemas, tejidos, y vamos viendo cómo se van conectando como para poder saber cómo está el intestino, cómo está el intestino grueso, el delgado, cómo
cuáles son las tareas, cuáles son las funciones. Y entonces vamos viendo que estos órganos van a formar sistemas. Y vamos a hablar de un sistema digestivo. Entonces vamos a ver un nivel macroscópico. Luego vamos a un nivel ya submicroscópico. Y ya podemos hablar de genética, de biología celular, de biología molecular. Ya vamos a aquello lo más mínimo que podamos tratar. Esta modelización biológica son representaciones sistémicas. Sí, son sistemas. Funcionales, sí, que lo tendríamos que usar con simuladores. Entonces ya el estudiante no va a aprender de memoria y va a repetir, sino va a estar viendo. Si tenemos un simulador, vamos a poder ver cómo pasa el alimento que ingresa por la boca. Entonces lo va a poder ver. Y ya no va a recitar la parte del aparato digestivo el estudiante. Porque lo va a estar viendo. O si yo estoy hablando del cambio por ejemplo, o las fallas del terremoto de hace poquito de Venezuela, y bueno, si tenemos simuladores, vamos a ir viendo las fallas en la Tierra. ¿Por qué se producen? ¿A qué se deben? Es cierto que se debe al hecho de la extracción de petróleo, es cierto, el cracking, ¿a qué se debe? Entonces podríamos tener un aprendizaje mucho más fundamentado, mucho más atrayente también, y mucho más se le va a grabar al estudiante porque es algo que es como si lo está viviendo. Lo mismo si lo vemos a nivel de genes, las cadenas genéticas, el ADN. Es fabuloso, es fabuloso. Sí, profe, en base a lo que dice, la Universidad de Colorado tiene los simuladores que son laboratorios virtuales gratis, que se llama PET. Y eso, el diseño provincial curricular de primaria y de secundaria y en los profesorados, les enseñan a los profes de biología para que los contenidos sean más amenos cuando tengan que enseñar. Me parece perfecto. Me parece un adelanto en la parte de investigación educativa, en la parte de cómo llega el conocimiento al estudiante, porque el hecho de los simuladores, el uso de la inteligencia artificial, todo aquello va ayudando a que se nos abra nuevas visiones, nuevas pantallas. Vamos con la próxima. Bueno. Y todo esto tenemos que tener en cuenta una dimensión ética y social. En todas las carreras universitarias existe la ética y en la secundaria se habla de ética en los primeros años como formación ciudadana y luego vamos específicamente a lo ético. Pero también tenemos que ver hasta dónde es ético. ¿Por qué? Porque si yo paso las barreras de la ética, voy a hacer un quiebre social. Cuando hablamos del cambio climático, vemos que ha existido una serie de cosas que han ido haciendo el agujero de ozono más grande. Por ejemplo, dicen que los residuos, los aerosoles, por eso en el 30-30, en el 2030, se reúnen todos los países del mundo en Francia, en París. ¿Para qué? Para estudiar los cambios climáticos, para estudiar los problemas. Entonces, van a estudiar los temas del G30, son el hecho
de los residuos, el uso y el mal uso de los residuos, el reciclaje o no reciclaje de los mismos, también el hecho de cómo cuidamos nuestros recursos naturales, renovables y no renovables. Entonces, todo eso, más un eje que va a ser transversal y que hace en estos momentos de bélicos, que es la educación para la paz. Para educar en la competencia hasta dónde. Educar en la no violencia siempre. Entonces, todo eso se va a ver en estos cambios que se van produciendo y que cada vez afectan a mayor cantidad de poblaciones. Después, acá tenemos, dice, edición genética y transgénero. Los transgénicos que nos provocan, ¿qué? Corte. Ya sí tenemos. Sin ir más lejos. No gasta. Chilecito. Curtiembre. Residuos de las curtiembres tomados y sueltos a la sociedad. ¿Cómo empezaron a aparecer? Nacimientos de bebé que le falta una pierna, que le falta un brazo. Entonces, evidentemente, no se ha cuidado el ambiente, la forma de cómo se trabajó en esos lugares. Ojo, viene la minería. La minería está bien, pero ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera lo hacemos que no afecte la cantidad de agua que se consume, más en una provincia como la nuestra, y también que no sea a cielo abierto y a lo que venga? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar la vida. Eso es lo primordial, la vida del individuo. Y también la pérdida, en todos estos cambios, la pérdida de la biodiversidad, especies que se extinguen. Especies que se extinguen. Y luego, la importancia de la bioinformática y la biotecnología, revalorizarla. ¿Para qué? Para tener un impacto didáctico que fomente ¿qué? Que el estudiante tenga claros los contenidos, que tenga claros los conceptos, que tenga claro la ética, porque eso va a afectar positivamente o no en la sociedad de la que forma parte. Entonces, mediante estos dilemas éticos y problemas sociocientíficos, debemos manejarnos como docentes. Aprender que debemos respetar a la naturaleza, que debemos respetar la vida. Y vamos al próximo. Y miren qué importante que es esto. Y vamos a la actualidad, que por ahora es esta. No sabemos si dentro de pocos meses estamos con otros cambios. Y tenemos que los problemas los podemos ver ya desde distintas aristas, como decíamos. Estrategias didácticas basadas en la indagación activa mediante entornos digitales. Los entornos digitales me van a servir para aclarar, para ir viendo las distintas fases de un problema, las distintas posibles soluciones y cuál sería la que mejor se adaptaría a lo que yo necesito en este momento. Los recursos de la inteligencia artificial han surgido muchísimos prompts de inteligencia artificial que incorporaría simuladores biológicos, los deberíamos de incorporar, simuladores biológicos, laboratorios virtuales y herramientas del uso de la inteligencia artificial
educativa. Educativa, ¿cómo aprendo gracias a la inteligencia artificial? ¿Cómo conozco más pensadores gracias a que me trae la inteligencia artificial un resumen de una cantidad de autores? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Y empezar a indagar. Tengo todo para ser un súper sabio, tengo todo para hacerlo. Entonces yo tengo que ir, verificar cómo uso esa inteligencia artificial, de qué manera la uso y, cuál es la que mejor se adapta también a la necesidad del momento, lo que yo quiero enseñar. Y es una evaluación formativa porque voy regulando, puedo regular el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué lo puedo regular? Porque lo puedo retroalimentar. Y eso es valioso. La retroalimentación me permite tener un panorama completo para cada una de las situaciones que debo enseñar o que debo aprender. Esta es la nueva manera que muestra esta maestría, que tiene una innovación constante, una creatividad necesaria y una sustentabilidad científica que me permita basar y poder hablar en la comunidad científica sin ningún problema, teniendo el uso de todo, el buen uso de todos los recursos de inteligencia artificial, de la solución de problemas y de una evaluación formativa, porque estoy formando. No puedo ir a evaluar a un estudiante como si le enseñara de memoria. Tengo que hacer un cambio también en la manera de evaluar. Continuamos. Y el propósito de esta alfabetización científica, por un lado, tengo los fundamentos epistemológicos cognitivos del común de la didáctica, que es un poco lo que le estaba hablando, el común de la didáctica. Pero por otro lado está el rigor disciplinar de cada una de las ciencias, el pensamiento evolutivo de cada una de las ciencias, la episteme de la ciencia, la metodología con que voy a enseñar la ciencia. ¿Cuál es el bloque que uno con aquellos fundamentos básicos? Tanto para la biología, como para la física, como para la química, como para la vida de la Tierra, las ciencias de la Tierra. Y ahí voy a hacer una alfabetización científica que me permita aprender todo lo epistemológicamente y cognitivamente que llega a mi cabeza con el bloque de la didáctica, más la particularidad con el rigor científico de cada ciencia. Entonces, voy a tener un estudiante y un profesor que tenga las armas para conocer este mundo natural, basado en qué? En evidencia empírica, en tomar decisiones, ¿frente a quiénes? Frente a los problemas que se presentan sociocientíficos reales. Y me podré parar en la comunidad científica y poder hablar horas sobre un tema que atañe a toda la comunidad. Ya sin miedo, con coraje, porque tengo el abanico de posibilidades de conocer. Entonces, es ahora el momento de decir de qué manera enseño, de qué manera debo hacer el cambio, de cuáles son los elementos que me permitan para un cambio positivo en mi forma de enseñar y en mi forma de aprender, porque siempre se enseña y siempre se aprende. Hay una retroalimentación en este proceso que llamamos aprendizaje significativo. Vuelvo a decir, resultado que puedo aplicar en nuevas situaciones problemáticas. Situación que me va a quedar para siempre, entonces lo voy a poder aplicar. Y vamos con el próximo.
que ya sería el trabajo. El trabajo. Para todo hay una premisa. Y una premisa importantísima para todo, que es el conocer, el saber. Si no sé lo que enseño, no puedo enseñar. Entonces, lo primero que yo tengo es que saber todos los contenidos de este bloque común. ¿Para qué? Para ver los fundamentos teóricos, los fundamentos audiovisuales de esta didáctica que se me ha presentado, conocerlo, ejercitarme, aprender, tener para sí esos conocimientos. Si yo ya tengo el conocimiento de este bloque común de las disciplinas, voy a poder decir esto se refiere a cada una de las ciencias. Este es el objeto de estudio, estas son las ciencias auxiliares, estas son cada uno de qué manera se interconectan para lograr ese aprendizaje. Y voy a poder hacer lo segundo, que es el artículo científico. Pero allí nos pone como criterio revisión bibliográfica profunda. ¿Y esto qué significa? ¿Que yo voy a ver 2 autores? ¿Que yo voy a ver 3 autores? No. Yo tengo que ver muchos autores. Muchos. 10, 20 autores. ¿Por qué? Porque yo de cada autor tengo que ir haciendo mi pequeño escrito. En tal libro, en tal artículo académico, en tal conferencia, el científico dijo esto sobre un tema que yo quiero aplicar. Entonces yo anoto, averiguo, investigo, busco otro autor. Voy a lo mismo, a la misma parte. Se ha tocado en cierta parte los mismos temas. Y voy teniendo de todos los autores. Tengo un montón de autores. Por eso para hacer una tesis, por ejemplo, no te piden si tenés 2 o 3 autores. No te sirve. No te sirve. Vos tenés que tener una variedad de autores. Porque entonces te vamos a poder decir, tal autor dice tal cosa entre comillas y voy a poderlo explicar. Yo estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto. No estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto con este autor. Este otro autor me parece, me identifico más como su pensamiento por esto. Entonces yo tengo que tener esa variedad de autores para que no me dejen sin palabras. Tengo que saber, tengo que conocer autores, conocer. Tengo que seguir, por supuesto, cuando se hace un artículo científico, tienen una regla de la escritura científica. Ahí hay una regla de la escritura científica. Hablamos de coherencia, cohesión, no repetición, márgenes, el uso del encomillado, los espaciados, todo. ¿De qué manera pongo la cita bibliográfica? La pongo en el texto, la pongo en el subíndice, la pongo en el pie de página. ¿A dónde la pongo? ¿A dónde va? ¿En qué parte de la bibliografía la tengo que tener en cuenta? Por ejemplo, los sitios web. ¿A dónde? ¿Cómo los muestro? Que sí los he visto. Y tengo que usar las normas APA. Ahí dice 15 páginas. 15 páginas. Por lo que yo tengo el primer paso, conocer todos los contenidos. Segundo paso, reunir bibliografía, la suficiente, la necesaria y la importante. ¿Para qué? Para poder elaborar un artículo científico que si yo me presento en la jornada científica de biología o de física de Nueva York, puedo sin ningún problema explicarlo.
¿Basado en qué? En que tengo el conocimiento académico del científico, que yo lo traiga más a lo actual, perfecto, pero yo tengo que conocer primero todo. ¿Para qué? Para yo, de todos esos autores, buscar cuáles son los que según mi pensamiento pueden ir y pueden reafirmar lo que yo digo. Yo necesito tener una apuntulamiento, tener algo que me apuntale a lo que digo, que no es una invención, que no es una suposición, porque estamos hablando de cientificidad. No puede ser cualquier cosa. Tiene que ser específicamente algo basado en un conocimiento científico suficientemente incorporado con todas las proyecciones que pueda tener. Y la otra parte es la aplicación en el aula. ¿Haciendo qué? Una propuesta pedagógica de intervención concreta y áulica. ¿Qué quiere decir con esto? Que sea una propuesta que sea aplicable de acuerdo al nivel. ¿Con qué estudiante voy a tratar? ¿A qué nivel voy a hacer el artículo? ¿A qué nivel voy a hacer la aplicación esta en el aula? ¿Qué nivel voy a tomar? ¿La universidad? ¿Educación superior? ¿Secundaria? ¿En qué nivel? Entonces, yo tengo que elaborar una propuesta que sea factible, que pueda hacerse posible, que pueda ver los resultados. Y como la ciencia cambia, quizá esta aplicación didáctica y este artículo que hice científico venga en las próximas cohortes nuevos estudiantes o nuevos maestrandos y toman ese final, esa conclusión que se ha llegado y la continúen. Ese es el proyecto del trayecto para poder acreditar esta parte. Les damos las muchas gracias, Rocío. Con esto terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Después te voy a pedir el correo electrónico para enviar el trabajo. Perfecto, voy a poner. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, profe. Adiós. Nos vemos.